Amén. La semana pasada nos quedó la última partecita de la ira. ¿Se acuerdan? Habíamos visto la ira de Dios como un atributo o como una característica, algo que forma parte de Dios. Y el último punto tenía que ver con la ira en el hombre. Suena medio raro hablar de la ira como algo que Dios también puso en el hombre. Y vamos a ir leyendo varios textos. Tenemos como características en el punto A, Eclesiastés, Proverbios y Gálatas. Así que vamos a ir leyendo textos y a dejar que la Biblia nos hable por sí misma. No, Eclesiastés. Bueno, vamos con Eclesiastés. Acércate cualquier cosita, va acercándole. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En el seno de los necios. Por ahí Santiago dice algo parecido, ¿no? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Es lo mismo ira y enojo? No. Pero son grados. Claro. Son grados. Corresponde al mismo impulso o emoción. Uno se puede enojar, se puede airar, pero por ahí se le salta la chaveta y ya se pasa a una violencia irracional. Se dieron cuenta que en la justicia secular un acto violento, pero como que le dicen cuando no lo controlas, emoción violenta. Es como que tiene otro tipo de consecuencia, de castigo. O sea, hay diferentes grados. ¿Qué dice Proverbios 27, 4? Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira, impetuoso El furor. y emoción violenta. Acuérdense que estamos dentro del punto de aspectos negativos. Lo que estamos viendo son los aspectos negativos. 29, 22. El hombre iracundo levanta contienda, y el furioso muchas veces peca. El furioso muchas veces peca. No sé, el Señor nos decía airaos, pero no pecáis. Ahora vamos adelante. Estamos en aspecto negativo. Aspecto negativo. Gálatas 5, 19 y 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sigo? ¿Qué lista es esa? Las Las obras de la carne. O sea que la ira, ¿dónde está? ¿Dentro de qué lista? Seguimos con aspectos negativos. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira? Proverbios 30, 33. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena en las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. El que provoca ira causará contienda. Y el que se suena la nariz fuerte Saca sangre. ¿de qué habla eso? De que las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras emociones, ¿no? 19 y 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cómo ata, no? ¿Cómo... Si uno se deja llevar por esa ira, no solo es algo temporal, sino que se anida y se transforma en un rencor permanente. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y de cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga necio. Vamos al punto C. Hasta acá, en el punto B, vimos las consecuencias de la ira. No termina bien, ¿no? No es agradable tener ira como un atributo. En el punto C tenemos actitud frente a la ira. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse Es grande de entendimiento. es grande en entendimiento. No es que no tiene ira, la sabe manejar. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra vez con la misma idea. 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Es más, ¿por qué? Decía. ¿Por qué no hay que juntarse con los iracundos? Así que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. Interesante, ¿no? ¿Con quién nos juntamos? Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, el enojo, no puede durar mucho tiempo. No es que nunca va a aparecer. Y es más, hasta se justifica airarse. Pero no como algo que permanezca en el tiempo y se anide y se transforme en algo que puede causar daño. Porque al final, ¿qué dice el 27? Ni deis lugar al diablo. Si uno anida el enojo, el rencor, es una puerta abierta para que el diablo se meta y genere algo más grave, provoque algo más grave. Por eso, si alguien tiene algún entripado con alguno o con alguna, no deje pasar mucho tiempo, porque, aunque parezca mentira, eso no solo trae consecuencias para uno, para el que lo tiene, sino que afecta a terceros y hasta afecta al cuerpo de Cristo. A veces uno se pregunta, ¿por qué parece que la alabanza no llega al cielo? O las oraciones, nuestras oraciones no pasan el techo. La palabra dice que tenemos que levantar manos sin ira ni contienda. 27:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Santiago 1:19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra
Romanos 12, 19. No os venguéis vuestros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis. A veces uno quiere pedir justamente, ¿no cree que te ayude, señora? No, pero que no haga instrumentos de esa ira. No. Para ejecutar o no. A veces te dan ganas. Pero ¿cuál es la enseñanza final ahí en Santiago? ¿A quién le tenemos que dejar que actúe? El Señor. Porque si nosotros actuamos bajo nuestra ira, también lo de Santiago, no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios, o como Dios quiere actuar o hacer justicia. 1 Timoteo 2.8, ¿no leímos? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. ¿Cuál sería entonces el aspecto positivo? Porque hasta ahora con el tema de la ira estamos viendo el aspecto negativo, las características de la ira, las consecuencias de actuar con ira, pero también cuál debe ser la actitud frente a la ira. Fíjense que la Biblia contempla todos los casos, todas las situaciones. Pero en el punto 2 tenemos como aspecto positivo en Marcos 3:5 y 10:14. ¿Quién va a leer? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué dice el 5? Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿A quién estaba mirando con enojo? A los fariseos. Religioso. Pero aparte de enojo estaba Entristecido. entristecido por la dureza del corazón. Jesús enojado, entristecido. A mí lo que me llama la atención, pues este es un atributo comunicable. Y cuando uno ve la ira de Dios, va porque, bueno, acá en el caso de la dureza del corazón, cuando Israel se apartaba, pero en nosotros es diferente la ira. No nos airamos por eso, porque nos estamos descarriando, ¿no? Es medio raro la comunicación de ese atributo, ¿no? ¿Pero está o no está? No, sí. Pero hay un aspecto, puede haber una diferencia entre lo que es la ira natural, la ira en el hombre natural, y lo que se provoca en alguien que tiene el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo, pero tenía ira. Bueno, ¿cuál es el texto de Marcos 10:14? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les pidas, porque de los tales es el reino de Dios. Acá aparece la palabra indignación. Se indignó. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay diferencia entre indignarse y airarse? Tiene que haber una diferencia. Porque nosotros nos podemos indignar y por ahí no se nota la indignación. Uno puede tener un dolor o una bronca interna que pasa desapercibida para el entorno, pero hay algo que se provoca en nosotros, pero que justamente tiene algo, esa indignación, algo de ira. Juan 2, 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas:
quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cómo podemos explicar esa reacción? Porque fue una reacción violenta. No fue una indignación solamente, personal, interna, sino que hubo algo físico, material, visible. Si Jesús hiciera eso en nuestro tiempo, se le podría iniciar una causa por destrucción, por violencia, por ataque, por... Claro, pero Jesús tenía, ahí es donde yo te hacía esa pregunta, Jesús tenía enojo, no ira. O sea, Pero ¿cómo explicas este pasaje? que es un enojo, no una ira. Él se enojó. Bueno, ¿cuál es por eso la diferencia con ira? Para mí la ira ya determina una sentencia, es otro grado, no sé cómo, vos en un momento cuando me contestaste recién dijiste como otro grado. Para mí la ira, por ejemplo, la ira en juicio final, la ira que habla de las obras de la carne, porque si yo interpreto que Jesús tenía ira, tenía obras de las que habla Gálatas. Para mí era un enojo que lo llevaba a la práctica sin pecar. Por eso él decía airaos, como la palabra habla de airaos, pero no pequéis. Jesús se enojó, mamita, lo que va a decir, esa escena terrible. Pero la ira tiene que ver con una emoción que se manifiesta visiblemente, con actos violentos. O sea, lo que hizo Jesús acá fue una manifestación, porque si no, estamos hablando solamente de una emoción interna. No, pero el enojo vos lo podés manifestar exteriormente y Bueno, no llega a ser tal vez una ira pecaminosa, por decirlo de alguna Bueno, forma. yo creo que en el caso de Jesús, ¿por qué no fue pecaminosa esa manifestación de ira violenta? Por celo a... Claro, por lo que sigue diciendo abajo. El celo de tu casa me El consume. versículo 17, el celo de tu casa me consume. Pero fíjense cómo va escalando desde el versículo anterior. Él vio la situación, hizo un análisis, es como que fue el enojo, se fue Caldeando. transformando en otra cosa. Pero la motivación fue una motivación santa. Santa, sí, sí. Aparte lo habrá visto desde chiquito. No fue una obra de la carne. Esa es la diferencia. Y Fue el espíritu que lo encolerizó. Efesios 4, 26 y 27, Airaos, también lo leímos. Dale. airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos en Jesús y vemos en el consejo de Pablo que puede haber una motivación que justifique el enojarse y el airarse. Bueno, estábamos diciendo que acá como aspecto positivo vemos que en el Señor y que en el consejo de Pablo hay algo que puede provocar esta emoción, esta indignación y hasta un enojo que puede llegar a escalar un poquito, pero en la diferencia con alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿qué se tiene que manifestar? El Espíritu Santo está en nosotros ¿con qué fin, con qué propósito? Que podamos ejercitar el dominio propio. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? ¿No? Templanza. ¿Podemos controlar eso? Lo podemos controlar. Y hasta inclusive puede ser un medio que manifieste una indignación motivada por el temor a Dios o por la santidad. Puede ser una herramienta que Dios pueda usar para llamar la atención de alguien y ver, uy, ¿qué le pasó a este? Se enoja el tío Ricardo. Se enoja el tío Ricardo. Jonathan y Matías, cuando eran chiquitos. Una vuelta, no sé qué macanas se mandaron,
Y claro, que me vean a mí con una emoción violenta, eso es toda una hazaña. Y se pegaron un julepe, y se enoja el tío Ricardo, decía. A veces una reacción de ese tipo puede ser usada por el Señor hasta para contener una situación que puede causar un daño peor. A veces es importante pararse, frenarse y manifestar esa indignación, pero motivado por algo que bendiga, que edifique. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos prolongar eso en el tiempo. Nos vamos a introducir ahora en los últimos dos atributos comunicables. ¿Tienen la hojita ya? Sí. En el punto 6, ¿cuál es el título? La veracidad de Dios. La veracidad de Dios. Vamos a leer las definiciones. ¿Tenés, Susana, para leer el punto 6? Sí, lo tengo. La veracidad de Dios. Dios es verdadero. Él es real, no fabricado, inventado o una imitación. Dios es veraz. Él solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. La falsedad es contraria a su naturaleza. Paul Washer. Podemos definir la veracidad o verdad de Dios como aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y de todas las cosas como en realidad son. A esta perfección se debe que Él sea la fuente de toda verdad, no solamente en la esfera de la moral y de la religión, sino también en cada uno de los campos de la labor científica. Berkhoff. Dios se destaca como el único Dios verdadero y se diferencia del resto de los dioses inventados por la imaginación del hombre, ya sea en el politeísmo antiguo como en el moderno. Juan 17:3 y 1 de Juan 5:20. Todo lo que sale de su boca es verdad, es cierto. En él no hay mentira. Números 23:19, Deuteronomio 32:4, Juan 17:17, Primera de Tesalonicenses 2:13 y Tito 1:2. Dios desea que seamos veraces. Éxodo 20:16, Salmo 15:1 al 3, Zacarías 8 del 16-17, Efesios 4 al 5, Colosenses 3:9 y Tercera de Juan 3:4. Bien. En este punto tenemos dos aspectos. Primero, que Dios es verdadero. Dios también, en el segundo aspecto, es veraz. Cuando hablamos de que Dios es verdadero, hablamos de que Dios es el único Dios, el auténtico. Lo demás son inventos, imaginación de hombre. Puede haber en la mitología, puede haber en la historia un montón y hasta en las religiones y en los sismos, ¿no? Personajes que aparecen como referentes o como hasta sobrenaturales, pero no dejan de ser criaturas formadas por el hombre y hasta seres humanos con todos los defectos y las imperfecciones humanas. Nunca van a llegar a la altura del único Dios verdadero. ¿El único quién es? Dios, el creador del universo, que se revela a través de la palabra, a través de su palabra. En ese sentido, Dios es verdadero. Y cuando decimos que Dios es veraz, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refieren estas definiciones? Que no miente. No hay mentira en él. Todo lo que dice es cierto. ¿Y qué más? ¿Podemos tenerle confianza?
es digno de toda confianza. Sus consejos, todo lo que Él reveló a través de su palabra, es verdad. Cuando hablamos de la verdad absoluta, ¿en quién está? En Dios y en su Hijo y en su palabra. Todo lo demás es relativo. El único verdadero que dice la verdad, que es veraz, es el Dios de la Biblia. Por eso dice la verdad porque es el único verdadero. Por lo tanto, también no se equivoca. Recuerden que estamos hablando de atributos que se interrelacionan, ¿no? Él es omnisciente, Él conoce todo. No hay posibilidad de error, de equivocación. Por eso cuando uno descubre todo esto, va descubriendo todo esto, es como que se nos abre la cabeza y tendría que cambiar nuestra actitud cuando en la vida nos encontramos con cosas que por ahí nos hacen tambalear. ¿En dónde está nuestra confianza entonces? ¿A quién le hacemos caso? ¿O a dónde vamos a buscar consejo? Si el único que la tiene clara es Él, el único que no se equivoca es Él. No tendríamos por qué tambalear, dudar. Lo que pasa es que, claro, en la situación, a veces por desconocer estos atributos, pensamos que puede haber otras alternativas, otros caminos. Seguramente va a haber muchas ofertas de caminos alternativos, pero el único que no se va a equivocar y al único que le podemos confiar nuestra vida es a Dios, ¿no? Todo lo que sale de su boca es verdad, es cierto. En Él no hay mentira. Y ahí están los textos. Vamos a leer, bueno, nos quedó, ¿qué dice Juan 17? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántas veces se repite verdadero? No hay duda, ¿no? ¿A quién se refiere? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Él desea que seamos veraces. Dios es así, también Él quiere que nosotros seamos así. Retengamos ese atributo como algo que Él nos dejó como un ejemplo a través de su Hijo, pero también Él quiere que nosotros reflejemos esa identidad, esa veracidad que hay en Él, que también nosotros seamos lo mismo, auténticos, no hipócritas, no mostrar dos caras, no engañar, no decir una cosa, hacer otra, la autenticidad, la veracidad, la sinceridad, tiene que ver con esto también de ser veraces. ¿Qué dice Éxodo 20:16? No hablarás contra tu prójimo, o sea, no tenés que andar macaneando. Es un dialecto medio entre hebreo y arameo y lunfardo. No hay necesidad. Salmo 15, 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si no somos veraces, si al contrario levantamos falso testimonio, hablamos cosas que no son, ¿tenemos la esperanza de entrar a la presencia de Dios según ese pasaje? No vamos a entrar. Zacarías 8, 16 y 17.
Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué aborrece? Por lo menos hay 3 cosas bien concretas ahí. ¿Qué aborrece? ¿Poder repasar? Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, menos mal. Toma. Menos mal. Son cosas que él aborrece. Y nos queda Efesios 4:25, Colosenses 3:9. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, no hace falta explicarlo, está clarito. Desechar la mentira y hablar verdad. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el último, 3 de Juan 3:4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios desea entonces que seamos veraces. No es algo imposible, al contrario, ¿no? Somos llamados justamente a dar testimonio de que justamente creemos en un Dios que aborrece la mentira y que quiere que seamos veraces. Y el último de los atributos comunicables que tenemos en esta lista tiene como título en el 7, la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel? Deuteronomio 7:9, 2 Timoteo 2:13. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios, ¿cómo es? Es fiel. Es fiel. Pero, ¿para quién es fiel? Para todos. ¿Qué dice? ¿Eh? Lo que dice el versículo. Claro, ¿qué dice el versículo? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que también son fieles. Claro. Segunda Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios. Esto quiere decir que Dios es confiable y fiel en sus palabras. Con respecto a sus promesas, Dios siempre hace lo que promete hacer y podemos confiar en que nunca será infiel a sus promesas. Dios es fiel. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Números 23:19. Se puede confiar en Él y Él jamás será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. En verdad, la esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar que Él hará lo que ha prometido. La fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza y el fundamento de nuestra seguridad. Dios desea nuestra fidelidad. Salmos 31:23, 101, 106, Deuteronomio 6:4, Mateo 25:21 y 1 de Corintios 4:1, 2 y 2 de Timoteo 2:2, Apocalipsis 2:10.
¿Dios es fiel? Bueno, tenemos aparte de los textos, tenemos también el testimonio en nuestras vidas de su fidelidad. ¿Dios alguna vez nos defraudó? ¿Quiénes defraudan? Qué lástima no tenemos la guitarra para cantar tu fidelidad. Y la cantamos a capela. Bueno, pero se refiere a eso, ¿no? Dios es fiel, pero también desea que nosotros le seamos fieles a Él y también, si nos comprometemos con algo, cumplirlo, ser leales, ¿no? La fidelidad tiene que ver con la lealtad también. Dios desea nuestra fidelidad. Salmo 31, 23, ¿qué dice? Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Podrías repetir la primera parte? Bueno, todo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿A quiénes guarda Jehová? O sea que se puede ser fiel. La fidelidad es algo que tendríamos que ejercitar más, ¿no? A veces empezamos cosas también y las dejamos a mitad de camino. Nos comprometemos con algo y después otros se tienen que hacer cargo porque no fuimos fieles en la responsabilidad que se nos dio. ¿Podrías explicar la última parte del versículo 23, Ricardo? A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente. Dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de justicia? El pago ahí se refiere a la justicia de Dios y había dos tipos de justicia, ¿se acuerdan? ¿Cuál era una? ¿Cómo se llamaba una? Retributiva y la otra Receptiva. La remunerativa, estamos hablando de justicia, ¿no? Retributiva y remunerativa. La remunerativa, ¿cuál era? La que pagaba como recompensa. Pero la retributiva era esa justicia que funciona como juicio de Dios, como castigo, y ahí tiene que ver con la retributiva. Dios retribuye por lo que uno hizo o dijo, ¿no? Como juicio de castigo. Cuando acá habla de que, ¿cómo es que dice que paga? Paga abundantemente al que procede con soberbia. Al que procede con soberbia. ¿Con qué paga abundantemente Dios? Con justicia, pero con justicia retributiva. O sea, no es una recompensa, no es un pago porque hizo algo bien, sino que es la consecuencia, va a sufrir la consecuencia por haber hecho algo mal. No sé si, Susana, te respondí, más o menos. Sí, sí. Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, por así no se hace más largo. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Bueno, ¿lo tenés, Daniel? Léelo. Sí, lo tengo. Bueno, Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿A quién le era fiel Daniel? A Dios. Pero a la vez al rey en la tierra. Pero él tenía claro a quién tenía que serle fiel. Porque si hubiera cedido ante la presión de Babilonia, tendría que haber adorado la imagen del rey, ¿no? Y no lo hizo. ¿A quién se mantuvo fiel?
1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, se requiere. Téngannos los hombres como qué. Que los hombres nos tengan como qué. ¿Cómo? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pavada de responsabilidad. Delante de los hombres ser fieles, honrados, ¿no? Los administradores, los mayordomos en ese contexto, como en el nuestro también, se requiere que sean hombres, mujeres de confianza. Un mayordomo es alguien que está a cargo de la casa de su amo, de su patrón. En la estancia hay mayordomos, en el campo, y es como, él tiene que administrar eso como si fuera el dueño, y tiene que rendir cuentas. No a cualquiera se le da semejante responsabilidad. Ser fiel al amo significa justamente lealtad, pero honradez. Un ejemplo, tiene que ver con un testimonio de vida que justamente genera esa confianza. Bueno, ahí Pablo dice que los hombres nos tienen que tener como fieles, administradores, como honrados. También todo un desafío, ¿no? A veces es triste, bueno, quizás tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Con el pasado de algunos, que me acuerdo que alguien me contaba, ¿no? Ahora está en el Señor y tiene un lindo testimonio, pero antes estaba en el mundo y no era muy confiable, que digamos. Entonces le cuesta conseguir trabajo porque su fama se desparrama por todos lados y nadie lo quiere tener ni cerca, porque le tienen miedo, ¿no? Es un... Y bueno, pero así era Pablo. Por eso digo, es un desafío ahora revertir eso. Tenemos que actuar de tal manera que esa idea que se tiene o ese concepto que se puede llegar a tener se revierta. Hay un cambio de esos en nuestra vida, se producen esos frutos. Y 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra vez, delegar responsabilidad en gente fiel. ¿Es un desafío? ¿Podemos animarnos a aceptar este desafío? Que la gente nos tenga por fieles, por leales, por constantes, por no abandonar las cosas a mitad de camino. El Señor nos encomienda, porque cuando uno es fiel en lo poco, ¿se acuerdan eso? Ese pasaje. ¿Cuál es el criterio que usa el Señor para las recompensas? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermosa promesa, ¿no? Conclusión. Gonzalo G. ¿Qué pasó? Tenía Apocalipsis para leer. Bueno, léelo, yo para... 5 minutos. Nos quedan 5. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta... En ese contexto, ¿de qué se habla? De la fidelidad del medio de qué. Persecución. Ahí te está en juego, está el pellejo en juego. ¿Qué pasó? No, nada.
está en riesgo nuestra vida para hacerlo más. Los comentarios, Mari, son buenos. Sé fiel hasta la muerte. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva sí que la pasaron feo, ¿no? Y en la actualidad también hay muchos hermanos que están padeciendo por el Señor. Estaba viendo algunas noticias en África, algunas iglesias, una iglesia bautista también hace poco fue. Bueno, En Haití. ¿En Haití fue? En Haití también hubo problemas Sí. en este último tiempo. Hay hermanos nuestros que en la actualidad están padeciendo, pero no aflojan, no niegan su fe. Conclusión. Podríamos continuar la lista de atributos comunicables, pero creo que los ejemplos alcanzan para tener una idea de aquellas características que Dios quiso compartir con sus criaturas, recordando que esta clasificación no es absoluta, ya que en todos los atributos se pueden encontrar relaciones entre Dios y el hombre. Ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra en Dios, pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos comunicables. Berkeley. Cualquier tipo de distinción que hagamos de los atributos no es perfecta. Esto se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Léeme el nombre del... Wayne Gruden. El anterior... debe ser González. Bueno, estos dos hermanos son teólogos reconocidos que nos hablan de que, por ejemplo, no hay atributo que sea totalmente incomunicable. ¿Y a qué se refiere eso? Dios es todopoderoso, pero el ser humano, lógicamente, con todas las limitaciones que tiene, creo que lo hablamos esto en algún momento, pero tiene la capacidad de ejecutar cosas, de tomar decisiones y ejecutarlas. Hay cierto grado de autoridad y de poder para hacer algo, muy limitado, pero es como que la idea que se quiere transmitir en estas definiciones es que, por ejemplo, también el hombre tiene capacidad creativa. Dios creó el universo, Dios diseñó todas las cosas, pero también en el ser humano Dios puso algo de eso. No es totalmente un atributo comunicable, incomunicable. Es como que también es comunicable. Cualquier tipo de distinción que hagamos de los atributos no es perfecta. Esto se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Y con esto terminamos los atributos comunicables e incomunicables. Tienen un recuadro ahí como repaso que vamos a ver la semana que viene. Y a partir de la próxima clase, ahí vamos a entrar ya en el corazón de la materia, a ver algunas cosas interesantes. Lección 3, naturaleza o esencia de Dios, para la semana que viene. Si quieren investigar o ir leyendo, busquen lo que significa Quid sit Deus. Quid sit Deus. Q-U-I-D-S-I-T, Deus, así como suena, D-E-U-S. Quid sit Deus y qualis sit Deus. Yo pensé que iba a decir quisio. Quid sit Deus y qualis sit Deus. Ya vamos a ver la semana que viene que, bueno, los teólogos de la Edad Media, como tenían tiempo, buscaban títulos en latín para todas las cosas, ¿no? Pero bueno,
La semana que viene nos metemos en este tema, naturaleza o esencia de Dios. ¿Con T, sit o sit? Sit, S-I-T. Quid sit Deus y qualis sit Deus. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos enseñas que eres un Dios fiel, Señor, que eres un Dios verdadero, que verás, Señor, y más aún, Señor, lo podemos notar, Señor, en nuestras vidas, Señor, en todo lo que haces. Padre, tú eres perfecto, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor, y aún así, Señor, te has fijado en nosotros, Señor, para darnos salvación, para regalarnos, Señor, tu salvación, Padre. Gracias por eso y gracias por este momento, Señor, que pudimos compartir. Gracias porque siempre nos enseñas algo más de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, te pedimos ahora, Señor, que tú te quedes en este lugar, Señor, para el curso que viene, que tú bendigas, Señor, a todos los que vienen, Señor, y bendigas también a los que se van, Señor, que los protejas en su camino a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.